Las redes neuronales, estas son un componente esencial en la inteligencia artificial. Están diseñadas para emular el funcionamiento del cerebro humano en la toma de decisiones y el aprendizaje. Estas estructuras computacionales consisten en nodos llamados neuronas, organizados en capas interconectadas. Cada conexión tiene un peso que se ajusta durante el entrenamiento para optimizar el rendimiento del modelo. En el contexto de la ingeniería artificial, las redes neuronales permiten a las máquinas realizar tareas complejas, como reconocimiento de patrones, clasificación de datos y procesamiento de lenguaje natural. Su versatilidad y capacidad para adaptarse las convierten en herramientas poderosas para abordar problemas complejos y no lineales, que van más allá de las capacidades de los enfoques tradicionales de programación. En este panorama, el perceptrón multicapa, o también conocido como MLP, se destaca como una arquitectura fundamental de red neuronal, y su implementación eficiente se logra a menudo mediante el uso de bibliotecas como NumPy para manipulación eficiente de matrices y álgebra lineal. El día de hoy, Carlos Herrera, Adrián Cubillán y mi persona Jesús Linares. Nosotros les hablaremos acerca del perceptrón multicapas, qué es, principales aplicaciones, y también les hablaremos acerca de la librería de Python NumPy, explicar para qué sirve y dar ejemplos acerca de esta. Ya pasando a hablar acerca del perceptrón multicapas, este representa una evolución significativa en la modelación de redes neuronales artificiales. A diferencia del perceptrón único, el MLP incorpora múltiples capas, lo que le confiere la capacidad de aprender patrones y relaciones más complejas en los datos. Cada capa, compuesta por nodos o neuronas, contribuye al procesamiento y refinamiento progresivo de la información. Este está compuesta por ciertas capas. Estas capas son la capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida. Empezando por la capa de entrada, esta recibe las características iniciales del conjunto de datos. Cada nodo representa una característica específica y transmite la información a las capas ocultas. Estas capas intermedias descomponen y transforman la información mediante operaciones ponderadas. Al tener múltiples capas ocultas, el modelo puede aprender representaciones más abstractas y complejas de datos. La capa final produce la salida del modelo, ya sea una clasificación, predicción o respuesta específica según la tarea. Cada nodo en esta capa contribuye al resultado final. Ya pasando el funcionamiento y propagación hacia adelante, las señales fluyen desde la capa de entrada, pasando por las capas ocultas y hasta llegar a la capa de salida. Cada conexión entre nodos tiene asociado un peso que se ajusta durante el proceso de entrenamiento para mejorar la precisión del modelo. Ya pasando a la función de activación. Para introducir no linealidades en el modelo, se aplican funciones de activación para cada nodo. Estas funciones permiten al MLP capturar relaciones no lineales, esenciales para abordar problemas complejos. Ya pasando a los procesos de entrenamiento, tenemos que hablar acerca de la retropropagación. Este es un componente esencial en el entrenamiento del MLP. Durante esta fase, se evalúan las discrepancias entre la predicción del modelo y la salida esperada. Luego, se ajustan los pesos de las conexiones utilizando algoritmos de optimización, como el descenso de gradientes, para optimizar el error global del modelo. Este proceso iterativo mejora gradualmente la capacidad del modelo MLP para generar patrones en nuevos datos. En resumen, el perceptrón multicapa destaca por su versatilidad y capacidad para modelar relaciones complejas, siendo una piedra angular en aplicaciones de inteligencia artificial que requieren un aprendizaje profundo y representaciones de datos de alto nivel. El perceptor multicapa se erige como una arquitectura neural sumamente versátil y potente en el ámbito de la inteligencia artificial. Su flexibilidad y capacidad para abordar problemas complejos han desencadenado una revolución en una gran variedad de aplicaciones, como por ejemplo,
el reconocimiento de patrones y secuencias temporales. Una de las áreas donde el MLP brilla con luz propia es en el reconocimiento de patrones, especialmente en la identificación de secuencias temporales. En el sector financiero, por ejemplo, el MLP se convierte en una aliada invaluable al analizar datos históricos para identificar tendencias y anticipar cambios en los mercados financieros. Además, en medicina, su capacidad para detectar patrones en series temporales médicas puede ser crucial para anticipar la progresión de enfermedades y ofrecer así un diagnóstico más preciso. La aplicación del MLP en la clasificación de imágenes y visión por computadora es otro campo de gran relevancia. Desde el reconocimiento facial hasta la clasificación de objetos en escenas complejas, el MLP demuestra su capacidad para aprender y distinguir patrones visuales con una precisión asombrosa. En medicina, su capacidad para clasificar imágenes radiológicas ayuda en el diagnóstico temprano de enfermedades, mejorando así la atención médica. El MLP también desempeña un papel crucial en el procesamiento del lenguaje natural. En el análisis de sentimientos, puede discernir opiniones y emociones expresadas en un texto, lo que resulta muy valioso en la toma de decisiones empresariales y en la conversión de la percepción del usuario. En la clasificación de documentos, el MLP también puede organizar grandes volúmenes de texto de forma eficiente, facilitando así la recuperación de información y la gestión de conocimientos. Más allá de estas áreas destacadas, el MLP encuentra aplicaciones en una amplia gama de escenarios. En los sistemas de reconocimiento personalizado, puede analizar el historial de comportamiento del usuario para ofrecer sugerencias y recomendaciones muy relevantes. En el pronóstico de series temporales, el MLP se convierte en una herramienta indispensable para prever patrones y tendencias futuras, lo que es crucial en la toma de decisiones empresariales y planificación estratégica. Otra de las características más destacadas del MLP es su capacidad para modelar relaciones no lineales en las variables de entrada y variables de salida. A diferencia de los modelos lineales más simples, el MLP puede capturar patrones complejos y sutiles en los datos, lo que lo hace especialmente efectivo en situaciones donde las relaciones son intricadas y no lineales. El MLP también ha sido un precursor fundamental en el desarrollo del aprendizaje profundo. Junto con las redes neuronales convolucionales, el MLP forma la base de muchas arquitecturas modernas de redes neuronales profundas. Estas redes, en particular, han revolucionado el campo del procesamiento de imágenes al permitir la extracción automática de características y clasificación precisa de objetos e imágenes complejas. La regularización y generalización en el contexto de MLP es un tema importante. Dado su potencial para aprender patrones complejos, existe el riesgo de un sobreajuste. Técnicas como la regularización L1 y L2 y la eliminación de dropouts se utilizan para mitigar este problema, mejorando así la capacidad del modelo para generalizar y obtener datos nuevos y no vistos. El entrenamiento de un MLP implica la optimización de una función de pérdida mediante algoritmos como el descenso de gradiente y estocásticos, y sus variantes, incluido ADAM, RMS-Prop, entre otros. Estos algoritmos de optimización ajustan los pesos de red neuronal para minimizar la pérdida y mejorar su capacidad predictiva. A medida que los modelos de inteligencia artificial se vuelven mucho más complejos, surge la necesidad de comprender cómo estos toman decisiones. En el caso del MLP, la interpretabilidad puede ser un desafío debido a su arquitectura multicapa y no lineal. Sin embargo, técnicas como la visualización de activaciones intermedias y la atención ayudan a comprender qué características de entrada son relevantes para la decisión del modelo. En resumen, el perceptrón multicapa no solo es una herramienta poderosa en sí misma, sino también ha sentado las bases para avances científicos en el campo de aprendizaje profundo y la inteligencia artificial en general. Su capacidad para modelar relaciones complejas, junto con la evolución de técnicas de entrenamiento, optimización e interpretabilidad, continúan impulsando la investigación y la innovación en una amplia variedad de aplicaciones prácticas. I love Envato Elements. I love in After Effects, because that's a lot of work. Whatever. Continuando con la integración de NumPy en el perceptrón multicapa, es importante saber que es esencial para potenciar la eficiencia y versatilidad de este modelo de inteligencia artificial. Al emplear NumPy se logra una manipulación eficiente de matrices y operaciones algebraicas, fundamentales durante la implementación y entrenamiento del MLP. En el contexto del MLP, los pesos que conectan las neuronas en diferentes capas y las entradas del modelo se representan fácilmente como matrices NumPy. Por ejemplo, si consideramos una red con capas de entrada
oculta y salida, los pesos entre ellas se pueden expresar como. A continuación podrán ver un código en Python, el cual empieza importando NumPy como NP. Este código es una implementación básica de una red neuronal de perceptrón multicapa. Primeramente, se importa la librería de NumPy, que proporciona soporte para matrices y operaciones matemáticas de alto nivel. En el input size se pone un valor de 3, que en este caso se define el tamaño de la capa de entrada de la red neuronal. En el hidden size se le pone un valor de 4, en el cual se está definiendo el tamaño de la capa oculta de la red neuronal. En el output size se le pone un valor de 3, que es en el cual se define un tamaño de la capa de salida de la red neuronal. En el wait input hidden se coloca un NP random con el input size y el hidden size, donde se está inicializando la matriz de peso que conecta la capa de entrada con la capa oculta. Los pesos se inicializan con valores aleatorios entre ceros y unos. La matriz tiene una forma de input size hidden size, lo que significa que cada neurona en la capa de entrada está conectada a cada neurona en la capa oculta. Luego, en el wait hidden output se coloca un NP random con un RAM del hidden size y el output size. Es similar a la línea anterior. En este caso, esta línea inicializa la matriz de peso que conecta la capa oculta con la capa de salida. La matriz tiene una forma de hidden size output size, lo que significa que cada neurona en la capa oculta está conectada a cada neurona en la capa de salida. En resumen, este código establece la arquitectura básica para una red neuronal de perceptrón multicapa, con una capa de entrada de tamaño 3, una capa oculta de tamaño 4 y una capa de salida de tamaño 2. Las matrices de peso que conectan estas capas se inicializan con valores aleatorios. Sin embargo, este código no incluye la implementación del algoritmo de aprendizaje, como en el descenso del gradiente, que ajustaría estos pesos en función de los datos de entrenamiento. Eso sería un paso adicional necesario para entrenar esta red neuronal. La ventaja clave de NumPy radica en su capacidad para realizar operaciones vectorizadas. Durante la propagación hacia adelante, forward propagation, en el MLP, donde las entradas se transforman mediante multiplicaciones de matrices y aplicaciones de funciones de activación, NumPy optimiza estos cálculos. Por ejemplo, este código es una implementación de la propagación hacia adelante en una red neuronal de perceptrón multicapa. Primeramente se pone un hidden input con un NP-DOT con el input way y el input hidden. En esta línea se realiza el producto punto entre los vectores de entrada y los pesos que conectan la capa de entrada con la capa oculta. El resultado es un vector que representa las entradas a las neuronas en la capa oculta. Luego se pone un hidden output con una activation function con el hidden input. Aquí se aplica una función de activación a las entradas de la capa oculta. La función de activación es una operación no lineal que se aplica a las entradas de las neuronas. Su propósito es introducir no linealidades en la red, permitiendo que la red aprenda relaciones más complejas entre las salidas y las entradas. La función de activación no está definida en este código, pero podría ser cualquier función, como la función sigmoide, relu, que es rectify, linear, unit, tan, etc. Luego se pone un final output con un np-dot con el hidden output y el wait hidden output. Finalmente, en esta línea se realiza otro producto punto, esta vez entre las salidas de la capa oculta después de aplicar la función de activación, y los pesos que conectan la capa oculta con la capa de salida. El resultado es un vector de salida final de la red. En resumen, este código implementa la propagación hacia adelante en una red neuronal, que es el proceso de tomar un vector de entrada, aplicar las operaciones definidas por la red, que en este caso son dos productos puntos y una función de activación, y producir un vector de salida. Este es un paso clave en el funcionamiento de una red neuronal, y se utiliza tanto durante el entrenamiento de la red como durante la realización de predicciones con la red una vez entrenada. A continuación se va a presentar un ejemplo simplificado de cómo NumPy se integra en la implementación del MLP. Primeramente se importa la librería NumPy. Luego se le pone un wait
input hidden con un NP random que randea en el input size y el hidden size. Aquí se inicializan los pesos que conectan la capa de entrada con la capa oculta. Se utilizan números aleatorios para esta inicialización. El weight hidden output con un NP random que randea el hidden size y el output size, similar a la línea anterior. En este caso, esta línea inicializará los pesos que conectan la capa oculta con la capa de salida. El hidden input va a ser igual al np-dot de los input weight y los input hidden. Esta línea realiza el producto punto entre los vectores de entrada y los pesos que conectan la capa de entrada con la capa oculta. El resultado es un vector que representa las entradas a la neurona en la capa oculta. Luego, el hidden output con una activation function con el hidden input, en este caso se aplica una función de activación a las entradas de la capa oculta. La función de activación no está definida en este código, pero podría ser cualquier función, como mencioné anteriormente en el segundo código. La función sigmoide, el rectifier linear unique, etc. Luego se pone un final output con un np-dot con el hidden output y el weight hidden output. Finalmente se estaría realizando otro producto punto, esta vez entre las salidas de la capa oculta, luego de activar la función de activación, y los pesos que conectan la capa oculta con la capa de salida. El resultado es el vector de salida final de la red. La última línea del código, como podrán ver, es un comentario que indica que los siguientes pasos a seguir en este código serían el cálculo de la pérdida, la retropropagación y la actualización de los pesos. Estos pasos son esenciales para el entrenamiento de una red neuronal, pero no están implementados en este fragmento de código. Esta sinergia entre NumPy y el MLP demuestra la eficacia al utilizar una librería optimizada para cálculos numéricos, en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. La integración de NumPy potencia la capacidad del MLP para aprender y adaptarse a patrones complejos en conjuntos de datos, haciendo que sea una combinación poderosa en el ámbito de la inteligencia artificial. La utilización en la implementación de NumPy en el perceptrón multicapa representa un salto significativo en términos de eficiencia y simplicidad. A continuación, se detallan los aspectos claves de la integración de NumPy en el MLP. NumPy, para representar pesos y entradas, facilita la representación de los pesos y entradas del MLP mediante matrices multidimensionales. Cada capa del MLP, incluyendo la capa de entrada, capas ocultas y capas de salida, puede ser expresada de manera concisa mediante matrices NumPy. Esto simplifica enormemente la gestión de los parámetros del modelo y permite una implementación más clara y estructurada. Operaciones vectorizadas para la eficiencia computacional. Una de las ventajas clave de NumPy es su capacidad para realizar operaciones vectorizadas. En el contexto del MLP, esto se traduce en un procesamiento eficiente de grandes conjuntos de datos mediante operaciones matriciales. La multiplicación de matrices y otras operaciones algebraicas se ejecutan de manera simultánea en todos los elementos, mejorando significativamente la velocidad del cálculo durante la propagación hacia adelante y la retropropagación. Un ejemplo práctico de la implementación, para ilustrarlo de una mejor manera, la integración de NumPy en el MLP, supongamos que queremos diseñar un MLP para la clasificación de imágenes. Utilizando NumPy podemos inicializar las matrices de peso, representar las imágenes como vectores y realizar el entrenamiento del modelo con mayor eficiencia computacional. La capacidad de NumPy para gestionar operaciones matriciales de manera optimizada se traduce en un código más compacto y rápido. En este contexto, NumPy actúa como el componente clave que potencia la capacidad del MLP para aprender patrones complejos en datos multidimensionales. Su integración eficaz contribuye no solo a la simplicidad del código, sino también mejora significativamente en términos de rendimiento y velocidad de entrenamiento del modelo. La combinación de NumPy y el MLP demuestra ser una estrategia efectiva para afrontar problemas desafiantes en el campo de la inteligencia artificial. En conclusión, la combinación del perceptrón multicapa con NumPy emerge como una sinergia potente y esencial en el ámbito de la inteligencia artificial. Al recapitular los aspectos fundamentales de esta integración, destacamos varios puntos clave. Uno de ellos es la importancia de la combinación de MLP y NumPy.
La elección de NumPy como marco para la implementación del MLP no es casualidad. NumPy proporciona una estructura eficiente para la manipulación de matrices y operaciones algebraicas, alineándose perfectamente con las necesidades computacionales del MLP. Esta combinación no solo simplifica la representación del modelo, sino que también mejora significativamente la velocidad del cálculo, permitiendo la gestión efectiva de modelos complejos y grandes conjuntos de datos. Otro aspecto a resaltar sería la eficiencia y versatilidad en aplicaciones de inteligencia artificial. La eficiencia computacional lograda a través de NumPy se traduce en un rendimiento mejorado del MLP en diversas aplicaciones de inteligencia artificial, desde el reconocimiento de patrones hasta el procesamiento del lenguaje natural. La combinación de estas herramientas ofrece una versatilidad única. Los modelos del MLP potenciados por la eficacia de NumPy se destacan de tareas que requieren la identificación de patrones complejos y el procesamiento eficiente de datos multidimensionales. En última instancia, la combinación del MLP y NumPy no solo representa una solución técnica, sino una estrategia integral para abordar desafíos complejos en el campo de la inteligencia artificial. La capacidad de aprendizaje del MLP y la eficacia de NumPy forman un binomio que impulsa avances significativos en áreas clave, consolidando su posición como un enfoque esencial en la construcción de sistemas inteligentes y adaptativos. Muchas gracias por su atención.